Fue uno de los más grandes artistas de la humanidad. Lamentablemente sus obras fueron reconocidas y apreciadas después de su muerte. Tenía un estilo artístico único, aún con problemas mentales y un inestable carácter. ¿Quién es Vincent Van Gogh? Te lo contamos aquí en ¿Sobre qué hablamos? Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Holanda. Su padre fue un pastor protestante llamado Theodorus y su madre fue Ana Cornelia, quienes lo llamaron Vincent porque era el nombre que le habían puesto a otro hijo que falleció el mismo día que nació, exactamente un año antes, por lo cual desde su infancia sufrió por haber sido el sustituto de su hermano. El pequeño Vincent era un niño muy solitario y asistió a la escuela de manera muy irregular hasta que la abandonó definitivamente a los 15 años. De adolescente desarrolló un carácter muy difícil, ya que tenía un carácter fuerte y una personalidad cambiante e inestable. Él mismo define su juventud como triste, fría y estéril. Después de dejar la escuela en 1869, empezó a trabajar como aprendiz en Goupil & Co., la cual era una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, donde su tío, también llamado Vincent, era socio. A Van Gogh le gustaba mucho su trabajo, ya que se sentía atraído por el arte, especialmente de los pintores holandeses del siglo XVII, tales como Rembrandt, y los paisajistas franceses como Millet. Debido a su carácter un poco intratable, hizo que fuera trasladado a Bruselas y posteriormente a Londres, donde tuvo su primera crisis al enamorarse de la hija de los dueños de la pensión donde se alojaba, llamada Ursula Locker, quien sin ningún remordimiento rechazó su proposición de matrimonio. Al final acabó siendo despedido en 1876 tras un traslado a París. Con el tiempo su religiosidad se había ido agudizando y decidió seguir los pasos de su padre e ingresar a la escuela evangélica para ser un pastor. Van Gogh ingresó a un centro protestante de Bruselas y en 1879 fue enviado por primera vez como misionero evangelista a Wasmes. Esta zona en Bélgica era reconocida por ser una región minera y Van Gogh se dedicó al completo al cuidado de los mineros, preocupándose de la ropa, de la comida y de los asuntos terrenales, por lo cual esta época fue trascendental en la vida de Vincent. Debido a este periodo creó una de sus obras más célebres, Los campesinos comiendo patatas. Finalmente, en 1880 regresó agotado a casa de sus padres y decidió dedicarse a la pintura, donde impregnaba sus obras de una oscura personalidad fruto de su carácter, utilizando gamas de tonos más oscuros. Un ejemplo de esta época en su vida fue la obra El tejedor. Al poco tiempo, Vincent Van Gogh se enamoró de su prima Kate y abandonó la casa de sus padres para trasladarse a París con su hermano Theo, donde quedó anonadado de la corriente neoimpresionismo, la cual se caracterizaba por el dibujo de paisajes, retratos, empleando colores puros y pinceladas de pequeños toques, como una especie de puntillismo. En 1887, durante su estancia en Arles, en el sur de Francia, Van Gogh realizó un gran número de obras, como autorretratos, paisajes, pinturas de flores como los girasoles o la terraza de café en la Place du Forum, donde logra superar las limitaciones cromáticas de los impresionistas. Además que sus obras estarían compuestas y dominadas básicamente por dos tonos, el azul y el amarillo, tales como la obra El dormitorio del artista en Arles, donde en una carta a su hermano Theo le explica el significado de este, diciendo lo siguiente: esta vez se trata únicamente de mi habitación, solo que aquí el color ha de serlo todo y su simplificación, que da una mayor grandiosidad a las cosas, pretende evocar el descanso o el sueño en general. En una palabra, al mirar el cuadro debería reposar la mente, o más bien la imaginación. Un mito acerca de Vincent Van Gogh menciona que él ingería pintura amarilla porque supuestamente lo hacía feliz. Sin embargo, esto es totalmente falso. Una de las teorías más aceptadas manifiestan que él consumía digitalis purpurea, que era utilizada como medicina para tratar las crisis maníaco-depresivas, y que el uso excesiva de este desarrollaban xanthopsia, la cual alteraba la percepción de los colores y tendían a ver los objetos con un tono amarillento, por lo cual se dice que Vincent Van Gogh veía el mundo a través de un filtro amarillo. Sin embargo, una teoría menos extravagante menciona que simplemente le gustaba el color amarillo, por lo cual lo usaba mucho. En 1888, a instancias de su hermano Theo, Vincent Van Gogh se instaló junto a Paul Gauguin en una vivienda que curiosamente tenía paredes amarillas, la cual plasmó en una de sus obras Casa Amarilla. Sin embargo, esta
esta relación con su roommate se fue haciendo más y más difícil debido al fuerte carácter de ambos, hasta el punto que en una discusión Van Gogh llegó a atacar a Gauguin con una navaja de afeitar y que luego, al parecer, arrepentido de aquel ataque de ira, se cortó el lóbulo de la oreja para apaciguar la culpa que sentía y se la envió a Gauguin, quien lejos de conmoverse lo tildó de loco y peligroso, con el que no tenía ninguna intención de convivir. Esta es la teoría más aceptada acerca del mito de la oreja de Van Gogh, dando fe en dos célebres autorretratos, siendo la más conocida el autorretrato con la oreja cortada y pipa de 1889, donde aparece fumando melancólicamente su pipa, ensimismado y sombrío y con una oreja vendada. Posterior a la marcha de Gauguin, Theo lo visitó y lo convenció para que ingresara al hospital de Arles, y ante el miedo de perder su capacidad para trabajar, él pidió ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, donde permaneció 12 meses. Durante los últimos 30 meses de su vida, Van Gogh llegó a realizar increíblemente 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, a los 37 años, Van Gogh sufrió una nueva crisis calificada por él como el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida, ya plagada de tristes acontecimientos. Robert Hughes escribió que entre mayo de 1899 y 1890, Van Gogh tuvo arrebatos de desesperación y alucinación que le impedían trabajar, aunque habían algunos días donde sí podía hacerlo y su trabajo se veía marcado por el éxtasis de un extremo visionario. Sin embargo, su depresión empeoró y el 29 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. Él no se había dado cuenta que su herida era mortal y volvió a la pensión Revox, donde murió en su cama 2 días después, en brazos de su hermano Theo, a quien Van Gogh consideraba su único amigo. En su lecho de muerte se encontró una carta en la que venía escrito: "Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias". Vincent fue enterrado en el cementerio Auvers-sur-Oise. Se menciona que los trastornos mentales que él sufría podrían ser productos de una insuficiencia renal, probablemente a causa de piedras en el riñón, aunque otros autores mencionan que su enfermedad mental era producto de la sífilis. El último dato curioso y lamentablemente triste acerca de la vida de Vincent Van Gogh es que de los más de 500 cuadros que él había pintado, solo logró vender una en vida, el cual fue El Viñedo Rojo, por 400 francos, el cual es un precio muy bajo para un cuadro incluso en esa época. Van Gogh nunca fue reconocido ni apreciado por su arte. Poco después de su muerte, su hermano Theo ingresó a una clínica en Utrecht, donde falleció el 25 de enero de 1891, a los 6 meses de la muerte de su hermano. En 1914, el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado junto al de su querido hermano Vincent. Y así acaba la historia de Vincent Van Gogh, un artista que nació en la época equivocada, que en vida no fue reconocido por su arte, pero ha dejado un gran legado que perdurará a lo largo de la historia. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte. Recuerda que también puedes dejar en los comentarios el tema del siguiente video, ya que tú decides sobre qué hablamos.